Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Y en esta mañana Dios quiere resucitar esos sueños, Dios quiere resucitar esas esperanzas. Así que vamos a adorar a Dios y ahí donde tú estás, dile: Maestro, necesito un milagro. Gracias. Te damos gloria, Señor. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que puedas hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame. Esta mañana Dios resucita tus sueños. Maestro, necesito un milagro. Dile: transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que puedas hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, te estoy llamando. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro en esta misma hora,
Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda el pastor Yamal Salén, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios, aquí en la ciudad de Houston, en su programa, El Kairos de Dios, el tiempo de Dios. El Kairos de Dios es el momento de la intervención de Dios para la vida del ser humano. Hay un tiempo específico, hay un tiempo establecido de Dios para la vida del ser humano, y cuando ese tiempo de Dios llega, cuando el tiempo de Dios llega para el hogar, para la familia, por eso la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:11 que el Señor hizo todo hermoso en su tiempo. Todo fue hermoso en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no se adelanta, el tiempo de Dios no se atrasa, el tiempo de Dios es perfecto. Y hay un tiempo de milagros, hay un tiempo de restauración, hay un tiempo de salvación, hay un tiempo de la visitación de Dios para la vida del ser humano. Y nosotros sabemos que en esta hora hay un tiempo de Dios para tu vida. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu petición, no importa cuán grande sea el milagro que tú necesitas, hay un tiempo de Dios para ti. Mientras nosotros compartimos la palabra, yo quiero invitarte para que usted pueda comunicarse con nosotros. Usted que está aquí en los Estados Unidos o usted que está fuera de los Estados Unidos, usted solamente tiene que marcar el 001 y el 832-790-8487 para oración y para mensajes y cualquier información que usted necesite acerca de nuestro ministerio. Estamos para servirle, estamos para ser de bendición para su vida y estamos aquí para ser un canal de bendición. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirle el tema que es un tema tan especial, es un tema que Dios ha estado hablando conmigo a través de este tema, y es uno de los milagros que el Señor hizo espectaculares, de alimentar a una gran cantidad de personas, a una gran cantidad de vidas. En ese lugar habían familias, en ese lugar habían jóvenes, habían niños, habían abuelitos, abuelitas, habían matrimonios, habían solteros, solteras, habían de todo tipo de edad, de todo tipo de personas en ese lugar. Y qué interesante y qué bonito saber que nuestro Dios no hace acepción de personas. Él ama a los viejitos como Él ama a los jovencitos. Él ama a los altos como ama a los pequeñitos. Él ama a todos. La razón por la cual Él murió fue porque, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo sé que en esta hora, si usted que nos está viendo en cualquier lugar, decirle algo. Y el tema en esta hora es: Dios sí sabe qué hacer. Ese es el tema. Dios sí sabe qué hacer. Dios sabe qué hacer. Quizás usted me dirá: pastor, yo tengo problemas y no sé qué hacer. Pues si usted no sabe qué hacer, Dios sabe qué hacer. Y yo sé que esta palabra va a ser de mucha bendición para su vida. Quiero saludar a todas aquellas personas que reciben la palabra de Dios en sus teléfonos móviles, a todas aquellas personas que están recibiendo la palabra de Dios en cada momento durante la semana aquí en los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, y también saludarles y decirle que estamos orando por su petición, estamos orando por su necesidad, estamos orando por sus peticiones, y también por todas aquellas personas que nos están viendo en diferentes lugares, en diferentes ciudades de la tierra a través de la señal que transmite Nación TV a través de este canal de televisión. Para nosotros es una bendición poder compartir en esta hora la palabra del Señor. También queremos saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Usted puede seguirnos a través de Facebook, ahí va a aparecer en la pantalla de su televisor la información. Usted puede contactarnos, ahí estamos subiendo los videos, las predicaciones, estamos subiendo las enseñanzas que están siendo de mucha bendición. Estamos también poniendo la palabra de Dios cada día. Durante el día estamos poniendo una palabra de Dios que está siendo de mucha bendición para mucha gente en toda la tierra, y también a través de YouTube. Usted también puede seguirnos, ahí va a estar apareciendo la información. Usted puede seguirnos a través de YouTube, Yamal Salén, nos busca ahí, y yo sé que van a ser de mucha bendición. Tenemos más de 180
videos que hemos subido de predicaciones, testimonios, también la trayectoria del Ministerio Internacional Fuego de Dios, la visión que Dios nos ha dado de poder llevar esta palabra de Dios a las naciones, de poder llevar esta palabra de Dios a los pueblos y decirle a la gente que Jesús vive, que Jesús reina y que Jesús es poderoso para obrar milagros a favor de su vida y a favor de los suyos. Vamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy es Dios sabe qué hacer. Dios sabe qué hacer. Y mientras nosotros compartimos, usted puede estar mandando sus mensajes de texto, usted puede estar llamándonos también y diciéndonos cuál es su petición. Si usted quiere estar en comunicación con nosotros, ahí está el número apareciendo en la pantalla de su televisor. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Dice, alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y él estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Dice la Escritura que Jesús llegó a este lugar, y cuando la gente llegó a ese lugar, dice que le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacían los enfermos. El Señor hace señales en los enfermos. ¿Y cuáles son las señales que nuestro Señor hace en los enfermos? Que los enfermos son sanados. Si usted en esta hora que nos está viendo, usted está enfermo, usted puede ser sanado. Usted puede ser tocado. Usted puede ser ministrado. Aún que no ha mandado ningún mensaje, aunque no haya levantado el teléfono, ahí donde está, usted puede recibir esa señal de milagros en su vida. Ese tumor desaparece, ese quiste desaparece, esa leucemia, esa sangre es purificada. Esas personas que pasan haciéndose diálisis pueden recibir ahora ese toque de Dios en su sangre, y que su sangre infectada pueda ser sanada, y aquel que tiene SIDA ser sanado ahora en el nombre de Jesús. Aquel que está paralítico, aquel que está ciego, aquel que tiene paralizado su cuerpo, puede recibir la vida ahora mismo, esas señales de milagro en su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Al que cree todo le es posible, reciba ahora en el nombre de Jesús ese milagro ahí donde usted está. El Señor Jesús dice que la gente, la gran multitud le seguía porque miraban los milagros, miraban las señales en los enfermos. Hoy la señal del milagro es para tu vida. Hoy la señal del milagro es para ti que nos estás viendo en cualquier lugar de Latinoamérica, en cualquier lugar aquí en las ciudades alrededor donde estás recibiendo esta señal, en cualquier lugar de la tierra. Recibe en esta hora, en el nombre de Jesús, la sanidad para tu vida. En el nombre de Jesús, ahí está el Señor tocándote. Ahí está el Señor tocándote en el nombre de Jesús. Si tienes familiares en el hospital, ahora mismo en el nombre de Jesús enviamos esa palabra que sana, esa palabra que levanta, esa palabra que resucita, esa palabra que transforma la vida del hombre en el nombre poderoso de Jesús. Salmo 107 verso 20 dice, envió su palabra, los sanó y los libró de toda ruina. Él te libra de la ruina, Él te libra de la enfermedad, Él te libra de la muerte, Él te libra de la destrucción, Él te libra en el nombre de Jesús de Nazaret. Créele a Dios en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él hacía señales en los enfermos. Las multitudes comenzaron a llegar, y cuando las multitudes comenzaron a llegar a aquel lugar, uno de sus discípulos que estaba ahí, que era Felipe, se acercó a Jesús. Pero Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y cuando alzó Jesús los ojos, dice la Escritura, vio que había venido a él gran multitud. Una gran multitud de personas, una gran multitud de necesitados, una gran multitud de personas que habían visto los milagros, habían visto las señales, habían visto el poder de Dios manifestándose. Yo sé que en esta hora hay una multitud de personas que han visto el poder de Dios
manifestarse en la vida de otro. Has visto el poder de Dios manifestarse en tu compañero de trabajo. Has visto el poder de Dios manifestarse en algún familiar, en tu padre, en tu madre, en algún vecino, en algún compañero ahí en la universidad, en alguna persona, algún vecino. Has visto el poder de Dios manifestarse en la vida de ellos. Y estas personas, dice la Escritura, que Jesús vio que había venido esa gran multitud. Hoy el Señor está viendo esa multitud que hoy se está acercando. Esa multitud que necesita esa intervención de Dios. Usted que me está viendo ahí en su casa, en su apartamento, en algún hotel, en la prisión, donde quiera que nos esté viendo en esta hora, el Señor te está viendo. El Señor conoce cuál es tu necesidad. Él sabe lo que tú necesitas en esta hora. Y la Escritura dice que cuando Jesús alzó los ojos, Él vio la gran multitud. Nosotros tenemos a un Dios que ama las multitudes. Tenemos a un Dios que tiene compasión por los perdidos. Tenemos a un Dios que le interesa la situación, la circunstancia por la cual el hombre está cruzando. Quizás usted me dirá: Pastor Yamal, yo estoy pasando una crisis, yo tengo problemas, necesito un milagro de parte de Dios, necesito una intervención de Dios en mi hogar, en mi familia. Yo necesito que Dios toque a mis hijos, yo necesito que Dios toque a mi esposa, yo necesito que Dios opere un milagro a favor de los míos. Jesús miró esas multitudes y Jesús sabía que esas multitudes habían venido por Él. Que esas multitudes habían caminado millas, kilómetros, que habían caminado durante horas para poder llegar donde Jesús se encontraba. Jesús llenaba el vacío de las personas. Jesús llenaba el vacío en el corazón del ser humano y la gente corría. La gente venía del norte, del sur, del este, del occidente. La gente se acercaba a Jesús porque sabían que Jesús era alguien que podía obrar un milagro tan extraordinario en sus vidas. Él puede obrar ese milagro a favor de tu vida, a favor de tu familia. Él puede manifestarse a favor de los tuyos. Él puede restaurarte, Él puede levantarte en esta hora. Él puede obrar ese milagro por el cual tú has estado esperando. Muchas de esas personas necesitaban milagros, necesitaban que algo sucediera a favor de ellos. Y dice la Escritura, porque decía, para probarle a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿De dónde compraremos pan? ¿Cuánto es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra economía? ¿Con qué contamos? Hoy la gente comienza a hacer cuentas, agarran el lápiz y agarran ahí el cuaderno y comienzan a sacar cuentas. Quizás en esta hora, en esta noche, en esta madrugada, quizás antes de acostarte, agarraste tu cuaderno, agarraste tu lápiz y comenzaste a hacer cuentas. Comenzaste a escribir, sacaste tu calculadora, comenzaste a ver con cuánto contabas, y cuando viniste a ver el resultado de cuánto tenías, de cuánto tienes, te diste cuenta que en vez de tener, te hace falta. Y eso es lo que comenzó a suceder cuando Jesús le dijo a Felipe: óyeme, Felipe, ¿cuánto necesitaríamos para alimentar a esta gente? Cuando Jesús se expresó de esta manera, yo puedo imaginar que los discípulos se quedaron viendo. Y ellos sabían en lo natural que no se podía hacer absolutamente nada. Pero Jesús aún a sus discípulos les quería enseñar a ellos que el poder de Dios no tiene límites. Que el poder de Dios no tiene una limitación como las limitaciones que tenemos los seres humanos. Nosotros tenemos limitaciones. Los recursos humanos se agotan, pero los recursos del cielo, los recursos de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, son recursos inagotables, donde hay poder para sanar, donde hay poder para restaurar, donde hay poder para resucitar, donde hay poder para bendecir, donde hay poder de Dios para transformar la vida del hombre. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su problema, cualquier cosa que el hombre esté sucediendo, los recursos de Dios son inagotables. Y cuando Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos comida para darles de comer a esta gente? Ellos sabían el recurso que ellos tenían, y sabían que el recurso que ellos tenían no llenaba ni siquiera el 1% de toda la necesidad de toda aquella gran multitud. Jesús no solamente suple la necesidad de un hombre y de una
mujer. Jesús no solamente salvó a Zaqueo. Jesús no solamente perdonó los pecados de aquella mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Jesús no solamente salvó a aquel hombre que estaba ya en la cruz del Calvario, aquel malhechor que le dijo a Jesús: sí, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero decirle a usted, Jesús no solamente visitó la casa de María y de Marta cuando Lázaro había muerto. Jesús no solamente sanó a aquel leproso que se acercó a él y le dijo: si quieres puedes sanarme. Jesús no solamente resucitó a la hija de Jairo que había muerto, sino que Jesús suplió las necesidades de las multitudes. Tenemos a un Dios poderoso, a un Dios rico que puede suplir las necesidades de una nación, que puede suplir las necesidades de un pueblo completo. Él puede operar esos milagros poderosos a favor de tu familia y a favor de los tuyos. Tenemos a un Dios rico, a un Dios rico, a un Dios rico lleno de provisión sobrenatural y de recursos a todo aquel que se levanta para creer. Y aquellos discípulos sabían que sus recursos eran inagotables, que no había manera de poder suplir la necesidad de toda esa multitud. Pero ahí estaba Jesús, y donde está Jesús hay poder. Donde está Jesús hay esperanza. Donde está Jesús, cualquier cosa puede suceder. Usted que ha estado triste, comience a sonreír, porque si Jesús está aquí, si Jesús está hablándote hoy a ti, es porque algo va a suceder a favor de tu vida. Y Jesús estaba en ese lugar y Jesús le dijo a este discípulo: ¿con qué vamos a alimentar esta multitud? Y Jesús solamente lo dijo para ver qué era lo que ellos iban a decir, a ver qué iban a pensar ellos. No podemos hacer nada. Ellos sabían que estaban limitados y Dios les quería enseñar a ellos que los hijos de Dios no tenemos que tener limitaciones. Usted no puede tener limitaciones. Usted tiene un Dios que rompe las limitaciones. Tenemos a un Dios que traspasa las limitaciones. Él no se mueve las limitaciones, Él rompe las limitaciones del hombre y lleva al hombre a una tierra donde fluye la leche y la miel, a una tierra donde aún los desiertos brota el agua, donde brotan los manantiales y donde Dios suple la necesidad y donde Dios abre las puertas y donde Dios provee cualquier cosa. Y dice que Felipe le respondió: 200 denarios no serían suficientes para alimentar esta gran multitud. Pero Jesús sabía lo que había de hacer. El tema de esta hora es: Dios sí sabe qué hacer. Dios sí sabe qué hacer. Dios sabe cómo restaurar tu matrimonio. Dios sabe cómo sanarte. Dios sabe dónde está ese trabajo que tú necesitas. Dios sabe cómo moverse. Él tiene las conexiones. Él sabe todo de ti y sabe aún mucho más de lo que tú puedes saber de ti mismo. Y dice la escritura que cuando estaban ellos hablando acerca de esto, apareció un muchacho entre medio de la multitud. En ese momento apareció la luz de la esperanza. En ese momento apareció la posibilidad de que el milagro estaba a punto de darse. Pero la gran sorpresa para los discípulos es que esta persona que se aparece, dice la escritura, era un muchacho que tenía 5 panes. Cuando usted va al libro de los evangelios, al libro de Mateo, al libro de Marcos y de Lucas, usted se da cuenta que en estos tres evangelios habla acerca de este milagro de la alimentación de los 5,000. Y estos 3 evangelios hablan acerca de lo que sucedió ahí, pero ninguno de ellos narra con tanta exactitud de quién realmente fue la persona que trajo los panes y los pececillos. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, sino que es en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el verso 9, apareció un muchacho. Apareció a alguien con lo que iba a hacer el Señor el milagro. Yo quiero decirte algo en esta hora: va a aparecer alguien en tu vida, va a aparecer alguien en tu familia, va a aparecer alguien en tu empresa, va a aparecer alguien en tu ministerio, va a aparecer alguien, y cuando aparezca ese alguien,
no vayas a hacer como los discípulos hicieron. Porque cuando este muchacho aparece con aquellos panes, dice, de cebada, 5 panes y esos 2 pececillos, para alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Ya se imagina qué cantidad de gente había ahí. La gente quería comer, la gente quería alimentarse. Y yo siempre he dicho, los discípulos sabían que ellos terminaban de ministrar a altas horas. Sabían que su maestro, que su salvador, que Jesús de Nazaret tenía compasión por la gente. A veces ni tiempo para comer tenían, pero yo le aseguro que andaban sus tamalitos. Y yo le aseguro que si los discípulos hubiesen sido mexicanos, hubiesen andado sus taquitos. Si hubiesen sido salvadoreños, hubiesen andado ahí sus pupusas. Si hubiesen sido italianos, hubiesen andado ahí sus pastas. Ellos andaban su comida. Yo le aseguro que ellos tenían su comida, pero ellos sabían que lo que ellos tenían no era suficiente para alimentar a la gente. Pero aparece un muchacho entre medio de la multitud. Y aún el Señor les está dando una enseñanza a sus discípulos, porque aquel muchacho que aparece dice, yo tengo aquí 5 panes y tengo 2 peces. Y mire cuál fue la respuesta de sus discípulos. ¿Qué es esto para tantos? Esto es tan poquito, esto es tan insignificante para que toda esta gente sea alimentada. Es insignificante. ¿Cómo nosotros vamos a alimentar a esta multitud con 5 panes y 2 peces? Algo ilógico. Es algo que no tiene razonamiento. Comenzaron a hacer números. ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene una crisis financiera? Comienza a agarrar su calculadora y comienza a sacar los números. Comienza a ver cómo va a ser. Comienza a ver cómo va a solucionar ese problema financiero. Pero yo quiero decirle una cosa. En la matemática del hombre, 1 más 1, ¿cuánto es? Es 2. ¿Cuánto es 1 más 1? Es 2. Pero en el reino de Dios, 1 más 1 es más que 2. Dios es un Dios que multiplica lo que nosotros ponemos en sus manos. Y dice la Escritura que cuando trajeron al muchacho y entregó los panes y los pececillos, aún sus discípulos dijeron, esto es tan insignificante para tanta gente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, como dice la Escritura, Jesús la comparó con aquella semilla de mostaza, una semilla tan pequeña. Compartía que hace unos meses atrás estaban en la ciudad de Dallas, Texas, ministrando, y una persona se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero obsequiarle esta semillita. Y yo le dije, ¿y esa semillita qué es? Esta es la semillita de mostaza. Esta es la semilla de la cual Jesús habló. Y cuando yo la tuve en mi mano, yo dije, esta semillita tan insignificante, esta semillita Jesús la comparó con la fe. Esa fe que puede mover las montañas, esa fe que puede conquistar reino, esa fe que puede alcanzar las promesas, esa fe que llama las cosas que no son como si fuesen, esa fe que las cosas imposibles se hacen posibles, las cosas inalcanzables se hacen alcanzables. A través de la fe los hogares pueden ser restaurados, a través de la fe la gente puede ser sanada, a través de la fe tu negocio puede ser levantado, a través de la fe las puertas pueden ser abiertas, a través de la fe tus ojos pueden ser abiertos, a través de la fe tu esposo, tus hijos pueden ser restaurados, a través de la fe puesta en el Hijo de Dios, el Dios viviente, el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que sucedió? Jesús le dijo a sus discípulos, recuesten la multitud. Y dice que recostaron a aquella multitud. ¿Por qué razón? Para que descansaran. Yo quiero decirle en esta hora, usted que ha estado corriendo, que usted ha estado desesperado, usted que ha estado buscando salida, solución para sus problemas y ha estado, quizás algunos han ido al brujo, al hechicero, han buscado por aquí, han buscado por allá y no han encontrado solución. Hoy el Señor te dice, relájate. Hoy el Señor te dice, descansa. Hoy te dice el Señor, ¿sabes qué? Siéntate. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora déjame a mí hacer lo que tengo que hacer. Porque yo voy a hacer el milagro. Yo te voy a abrir la puerta. Yo voy a responder. Yo voy a solucionar esos problemas y esas situaciones. Esos enredos que te has enredado, yo los voy a romper y voy a traer orden a tu vida. Dice que Jesús los mandó a descansar. Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor quiere que tú descanses, que hoy le entregues tu carga, que hoy le entregues cualquier ansiedad, cualquier afán que tengas,
cuánta gente estaba desesperada, cuánta gente estaba atribulada. Cuánta gente, amado televidente, encontramos en la Biblia y en el día de hoy que andan buscando solucionar sus problemas, van al brujo, van al hechicero, ¿sabes? Y cuando van al brujo y al hechicero tienen que pagar, tienen que dar su dinero a cambio de un milagro, a cambio de que algo suceda. Hoy en día hay un tipo de predicación donde le están diciendo a la gente que tienen que dar dinero, que tienen que sellar la palabra, que tienen que dar dinero para que esa palabra se cumpla. Ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es un evangelio de salvación. Es un evangelio gratuito. Es un evangelio que no es donde Jesús vendía los milagros. Es un evangelio donde la gente experimenta el poder de Dios y donde la gente es liberada y donde la gente es restaurada. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere restaurarte y romper esas cadenas. Hoy nos encontramos con una predicación donde le dicen a la gente, así como los brujos y los hechiceros, cuando los visitan tienen que darles dinero. ¿Cuánto me vas a dar? Yo recuerdo hace unos años atrás que me encontraba, entre comillas, con un hombre que supuestamente decía llamarse un profeta. Y aquel hombre yo estaba ahí con él y se acercó una persona. Y yo nunca voy a olvidar esa escena, porque eso marcó algo en mi vida. Y yo dije, esto no es el evangelio de Jesús. Aquella mujer apareció y le dijo a aquel hombre, ministro, yo quiero que usted por favor unja este aceite. Yo quiero que usted ore por este aceite. Y aquella mujer le entregó un bote de aceite de oliva para que el hombre orara por él. Y aquel hombre comenzó a orar y ahí comenzó a interceder y luego se lo dio a aquella mujer y aquella mujer se fue. Cuando aquella mujer se fue y dio la espalda, aquel hombre me quedó viendo y me dijo, hermano, me dijo, ¿qué es esto? Me dijo. Y yo le digo, ¿de qué se está refiriendo? Esta mujer ha venido a mí para que yo ore por ella, para que yo unja ese aceite. ¿Y dónde está la ofrenda que ella me tiene que traer a mí por lo que yo hice? En ese momento yo dije, este no es el evangelio de Jesús. Hoy en día, eso es lo que hoy en día estamos escuchando en diferentes lugares, un evangelio comercializado, un evangelio donde te dicen que tienes que dar, donde te dicen que tienes que hasta dar los papeles de tu propiedad. La Biblia habla que en la iglesia primitiva la gente venía y daba de su corazón. No era porque los apóstoles le decían a la gente que tenían que soltar sus propiedades o soltar sus bienes, sino era porque el Espíritu Santo de Dios tocaba a la gente para dar. Pero ¿sabe lo que sucedía? No había ningún necesitado, ni siquiera una sola persona. Ahora usted pregúntese hoy en día en estos lugares donde le sacan el dinero a la gente, ¿cuánta gente está desempleada? ¿Cuánta gente está en este momento padeciendo hambre? ¿Y dónde está el evangelio? ¿Dónde está la verdadera predicación de la palabra de Dios? No hay amor a las almas, no hay amor a los perdidos, no hay amor a aquellas personas necesitadas. Y eso es lo que comenzó Jesús a enseñarle a sus discípulos. Esto no se trata de quitarle a la gente, esto se trata que vamos a bendecir a la gente y esta gente va a ser alimentada y esta gente va a saber que servimos a un Dios que puede proveer y que puede suplir cualquier necesidad. Jesús recostó a la gente y luego de recostar a la gente, lo único que Jesús tenía en su mano, ¿sabe lo que hizo Jesús? Lo alzó al cielo, lo bendijo. Yo siempre le digo a la gente y hoy le digo a usted, lo que usted tenga, sea agradecido a Dios y dele gracias a Dios por lo que tenga. Si tienes una cama que quizás me dirás, pastor, y hasta los alambres se le están saliendo, dale gracias a Dios por esa cama. Alaba a Dios ahí encima en esa cama y dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado. Ay, pastor, tengo una mesa que ya se va a caer. Pastor, dale gracias a Dios por esa mesa. Pastor, lo único que tengo son unos huevitos. Dale gracias a Dios por esos huevitos, porque la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Él te va a proveer, Él te va a suplir, pero tienes que creer en esta hora. Jesús hizo un milagro, alzó aquellos panes y aquellos peces y dio de alimentar a la multitud. ¿Sabe lo que sucedió? Dice la Escritura, cuando hubieron sentado, Jesús comenzó a dárselo a sus discípulos y los discípulos comenzaron a repartir. De tal manera, escuche bien esto, verso 12 de San Juan 6, y cuando se hubieron saciado.
fueron saciados. ¿Sabe qué es una persona saciada? Una persona, hermano, cuando usted va a un restaurante y usted come lo que tiene que comer, la persona, uno dice, ya estoy satisfecho. Ya mi estómago está, como dice, está full, ya estoy lleno, ya no puedo comer absolutamente nada. Pues déjeme decirle, el Señor suplió la necesidad de esas personas. El Señor llenó el estómago de cada una de esas personas que estaban allí. Eran familias completas, eran gente necesitada. Si usted en esta hora está necesitado, yo quiero decirle en esta hora, el Señor te va a suplir tu necesidad. El Señor va a suplir lo que usted necesita. No importa cuál sea su necesidad, no importa lo que usted necesite, tenemos a un Dios que suple las necesidades. Y para ir ya terminando, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. En el reino de Dios no hay pérdida alguna. Y dice la Escritura, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Sabe? Sobró el pan. Yo quiero decirte en esta hora, usted que ha estado viviendo en la escasez, viene un tiempo donde te va a sobrar. Viene un tiempo donde vas a ser saciado, pero tienes que creerle al Señor. Y uno de los resultados y una de las enseñanzas que nosotros aprendemos aquí es la siguiente. ¿Y sabe cuál es? Amado televidente, amado hermano o amiga que nos está viendo, uno de los resultados es que vemos en esta historia que Jesús recuesta a aquella multitud en el campo. ¿Sabe qué significaba eso? Descansen, porque yo estoy aquí y yo estoy para hacer el milagro. Él va a hacer ese milagro a favor de tu vida. No te desesperes, deja de estar corriendo. Este es un tiempo para que puedas acercarte al Señor y puedas con todo tu corazón poner tu confianza en Él. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu petición en esta hora, yo quiero invitarte, primeramente, usted que me está viendo en este momento, quizás tienes diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de situaciones que necesitas una intervención de Dios en tu vida. Yo quiero invitarte en esta hora para que tú le creas a Dios con todo tu corazón, para que tú le abras tu corazón al Señor. Yo siempre lo he dicho, Jesús puede hacer cualquier milagro en la vida del ser humano. Dice la Escritura, como leíamos en San Juan capítulo 6, la gente venía porque la gente miraba las señales que Jesús hacía en los enfermos. Jesús puede sanar cualquier enfermedad, pero el milagro más grande que Jesús puede hacer en la vida de una persona es que esa persona pueda nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento, abrirle su corazón a Jesús, al Hijo de Dios. Si usted todavía no le ha abierto su corazón al Señor, yo quiero invitarle, ahí donde usted está, si estás en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, estás en el narcotráfico, estás en las pandillas, en las maras, en las gangas, ábrele tu corazón en esta hora al Señor, entrégale tu vida al Señor y el Señor te va a salvar. Ahí donde estás, si te has apartado de los caminos del Señor, te has descarrilado, le has dado la espalda a Dios, hoy Dios te está hablando, quizás has estado tomando en el nombre de Jesús. Ábrele tu corazón a Dios. Él quiere liberarte de la cocaína, Él quiere liberarte del crack, Él quiere romper las cadenas en tu vida. Si estás escuchándome, quizás estás acostado en la cama, quizás el televisor lo prendió tu esposa, tu madre o tu abuela o alguien ahí en la casa y estás acostado y me estás escuchando, el Señor hoy te está diciendo, tienes que descansar en mí y tienes que abrirme tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Ahí donde estás, di conmigo, Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y gracias, Señor Jesús, por limpiarme de todos mis pecados. Yo creo con todo mi corazón, Señor Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y perdóname, Señor, por todos mis pecados y límpiame con tu sangre en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo oro por cada persona que hizo esta oración. Espíritu Santo de Dios redarguye, Espíritu Santo de Dios convence, Espíritu Santo de Dios ministra a cada persona, a cada televidente que nos está viendo en esta hora. Espíritu Santo de Dios, tócalo en el nombre poderoso de Jesús. Sana toda enfermedad, sana toda dolencia, rompe toda cadena de brujería, hechicería, rompe toda fortaleza en cualquier persona que nos esté viendo en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Nosotros oramos, Señor, y creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú sanas, que tú liberas, que tú restauras ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Cada televidente que ha llamado, cada televidente que ha mandado su petición en esta hora al teléfono que está apareciendo en la pantalla de su televisor, Señor, creemos con todo nuestro corazón. Si tú, Señor,
alimentaste esa multitud, tú vas a alimentar las naciones, tú vas a alimentar la gente allá en Guatemala, la gente allá en El Salvador, la gente en Nicaragua, la gente, Señor, en Honduras, Señor, la gente en Costa Rica, Señor, en Panamá, Señor, allá, Señor, en el Caribe, Señor, los países del Caribe, Señor, en Canadá, en México, aquí en los Estados Unidos, Señor, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, Señor, tú vas a suplir esa necesidad, Señor, tú vas a suplir eso que la gente necesita, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ha sido una bendición haber compartido esta palabra. Yo sé que tu vida en esta hora, yo sé que Dios te ha hablado. Y una de las cosas que hemos aprendido en esta hora, Dios sí sabe qué hacer. Dios sí sabe qué hacer. Cada vez que te encuentres en una situación, cada vez que te encuentres en una necesidad, recuerda que Dios sabe qué hacer. Yo quiero invitarte para que sigas comunicándote con nosotros al teléfono que está apareciendo en la pantalla de tu televisor. Nosotros queremos orar por ti, queremos conocer de ti. Si quieres información de nuestro ministerio, también tú te puedes comunicar con nosotros. Para nosotros va a ser una bendición. También síguenos a través de YouTube, a través de Facebook. Estamos para servirte. Te saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios aquí en la ciudad de Houston. Y para nosotros es una bendición haber compartido esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea sobre tu vida. Y recuerda, descansa. Espera en el Señor y ten paz, porque el Señor está en tu casa y Él va a hacer lo que tenga que hacer a favor de tu vida. Que Dios te bendiga. El Shaddai, El Shaddai, El Hayan Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Por tu amor y tu perdón, salvaste al hijo de Abraham. Por tu poder el mar se abrió y un camino abriste en libertad. El Shaddai, El Shaddai, El Hayan Adonai. Te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Oh, gracias Jesús, te damos gloria, te damos honra, porque tú eres El Shaddai, el Todopoderoso, el gran yo soy, el todo lo puedo, Jesús. Ahí donde tú estás, adora al Señor, adora al Señor. La adoración es la llave a tu victoria. La adoración es la llave a la promesa. Gracias, papá, te damos, Señor. Oh, tú eres santo, Señor. Tú eres digno. El Shaddai, El Shaddai, El Hayan Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Hayan Adonai. Te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Su poder nunca cambia. Él sigue siendo el mismo hoy y siempre. Gracias. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de textos con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios.
hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios. Más de 1000 personas a nivel mundial reciben mensajes de texto con una palabra de esperanza, consuelo y ánimo. Si tú también quieres ser parte y recibir estos mensajes de texto, solo tienes que mandar un mensaje al 832-790-8487. Si vive fuera de los Estados Unidos, solo agrega 001. Estos mensajes son totalmente gratis. Manda tu mensaje ahora y empieza a recibir una palabra de Dios.